sin ninguna discriminación. Y todas las personas LGTBI evidentemente tienen derecho a formar una familia sin que nadie les discrimine. Luego tenemos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea pues, que dice bueno, que tenemos derecho contra el matrimonio, la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación, con lo cual las familias LGTBI no pueden ser discriminadas por este artículo. Llegamos a la legislación española. ¿Y qué dice nuestra Constitución? En primer lugar, el artículo 9 te dice que es responsabilidad de los poderes públicos velar por la no discriminación de las personas. Y la no discriminación y la igualdad está recogida en el artículo 14, que te dice que el artículo 14 que está mal redactado, porque te dice que todos los españoles son iguales ante la ley. Y las personas que no son españolas, las personas que no son españolas también son iguales ante la ley. Eso lo deberán cambiar en su momento, pero bueno. Y el artículo 39 te habla específicamente de la protección social, jurídica y económica de la familia. Es un derecho constitucional que las familias estén protegidas social, jurídica y económicamente. Y este derecho, pues muchas veces los gobiernos se lo saltan a la torera, porque ya sabemos en España cuántos desahucios de familias en situaciones precarias hay que se quedan en la calle, muchas veces por desahucios provocados por ejecuciones hipotecarias de bancos que utilizan cláusulas abusivas en sus contratos hipotecarios. Pero bueno, eso es otro tema. Pero yo lo digo. Protejo, yo protejo. Porque además es una vulneración de los derechos humanos como la Copa del Pino. Y una vulneración de la Constitución española. Y luego, pues llegamos a una ley, la primera ley más novedosa que se promulgó en España respecto al tema LGTBI, que es la ley 13/2005 de modificación del Código Civil, familiarmente llamada Ley del Matrimonio Igualitario y muy mal llamada Ley del Matrimonio Gay. ¿Vale? Esta ley lo que vino a corroborar, bueno, pues el derecho de todas las personas a casarse. Pero yo siempre lo digo, es que a las personas LGTBI esta ley no solamente nos dio el derecho a casarnos, sino nos dio el derecho a no casarnos. Porque antes no teníamos derecho a no casarnos, sino que por narices no nos podíamos casar porque estaba prohibido. Hombre, claro, porque yo quiero tener derecho a no casarme. O sea, yo no me caso porque no quiero, porque no me da la gana, pero no me caso porque alguien me lo prohíbe, porque me lo prohíbe el Estado. Yo creo que eso es importante, ¿vale? Porque es un derecho que muchos activistas decían, bueno, pero incluso que yo alucinaba un poquito porque decían, no, pero si nosotros no nos queremos casar, bueno, tú no te quieres casar, pero ten el derecho a no casarte. Ten el derecho a decidir que no te quieres casar porque tú no quieres, no porque la ley te lo prohíbe. Y eso es, para mí, es un detalle bastante importante, ¿no? Luego tenemos la ley 26/2005 de infancia y adolescencia, que te habla del interés superior del menor, porque se nos olvida que cuando hablamos de familia LGTBI, lo primero que tenemos que poner delante son los menores y las menores, los hijos e hijas de la familia LGTBI. Entonces, esta ley te dice eso, ¿no? Que el interés superior del menor, que se proteja al menor contra todas formas de discriminación en su familia. El menor no puede ser discriminado por tener dos padres o dos madres, eso no puede, o porque su padre o su madre sea trans, eso no puede ser. La igualdad de oportunidades de todos los niños y niñas procedentes de familias LGTBI. Está incluido en el interés superior del menor, ¿vale? Todos estos principios y luego, bueno, otra cosa muy importante que establece la ley de infancia y adolescencia es que antes de esta ley, es decir, antes del 2015, el 26 no sé si lo he dicho mal antes, la ley 26/2015, antes de esta ley, resulta que para adoptar una pareja de chicos, una pareja de chicas se tenían que casar. A partir de esta ley no hace falta ni el requisito del matrimonio ni siquiera estar inscrito en una pareja de hecho, sino simplemente pues son dos personas que afirman que son pareja y quieren adoptar un niño o una niña, y ya está, porque le toque. Luego, bueno, pues tenemos que hablar de la discriminación, cómo está el tema de la discriminación de las familias LGTBI, sobre todo en España, ¿no? Cómo se protege la familia LGTBI frente a la discriminación. ¿Qué se puede hacer cuando te discriminan, cuando discriminan a tu familia? Bueno, pues tenemos la agravante del 22.4 del Código, tenemos el Código Penal, el agravante del 22.4. Un agravante, como su propio nombre indica, es un artículo que te dice, si pasa esto, a lo mejor el artículo tal dice que tiene 5 años de pena. Bueno, pues con la agravante se agrava la pena y se agrava ¿por qué? Porque tú lo que estás atacando es a una persona o a una familia por su orientación sexual o por su identidad de género. Y eso no puede ser, eso es una discriminación, ¿vale? Luego, bueno, pues discriminaciones que pueden afectar a la familia LGTBI y que están dentro del Código Penal, pues por ejemplo, la discriminación en servicios públicos, que está penada en el artículo 511. ¿Cómo puede ser la discriminación en servicios públicos? Pues por ejemplo, imaginaros que un papá o una mamá
que tienen, o sea, una familia homoparental, pues va a pedir una beca para su hijo o su hija. Y resulta que, como son dos papás o son dos mamás, no le dan la beca. Evidentemente no le van a decir que no le dan la beca por eso, pero le pondrán mil trabas y al final el fondo será que no te doy la beca porque yo no estoy de acuerdo con tu estructura de familia, con tu forma de familia. Evidentemente eso es un delito de discriminación y está penado por la ley. Luego tenemos otro delito que también puede afectar muy gravemente a las familias homoparentales, que es la discriminación en actividades empresariales. Y aquí tenemos el caso, por ejemplo, de que ha pasado, además varias veces, pero ya la última con sentencia penal y todo, dos papás que van a matricular a su niño a un colegio, en este caso el Yago School de Sevilla. Yo lo digo porque hay que decirlo. En el Yago School de Sevilla pues van estos dos señores a matricular a su niño y cuando se enteran que son la directora de admisiones, se enteran que son dos padres, pues le dice que no hay plaza. Uno de ellos no se queda conforme y llama por teléfono sin identificarse y resulta que sí había plaza. Cogen y le ponen una denuncia en la comisaría, en el juzgado, no sé dónde las pusieron, y después de un procedimiento penal, pues esta señora, que es la directora de admisiones del Yago School, ha sido condenada a 2 años de inhabilitación especial por haber hecho esto, por haber discriminado a esta familia por el hecho de ser homoparental. ¿Vale? Y ya por último, pues voy a hablar un poquito de la ley de igualdad LGTBI y de qué protege especialmente la ley de igualdad LGTBI, a qué se refiere en la familia, ¿no? ¿Cuál es el apartado de familia? Bueno, pues la ley de igualdad LGTBI lo que establece, lo primero es la protección de la familia LGTBI frente a toda discriminación. La protección de los hijos e hijas de la familia LGTBI, sea cual sea el origen de estos niños, pues si son adoptados, si están en acogimiento, lo que sea, o por nacimiento, o por cualquier, o que hayan venido al mundo por cualquier otro método. Pues esos niños están protegidos por esta ley, ¿vale? Luego tenemos una novedad que es que, bueno, y esto además a petición de grupos de familias se ha incorporado en la ley, que es que a partir de esta ley los niños y niñas de familia LGTBI serán considerados como miembros de pleno derecho del colectivo LGTBI. ¿Por qué? Porque los niños, a lo mejor tu niño o tu niña, tú no sabes todavía pues, si va a ser gay, lesbiana, trans o heterosexual, no lo sabes. Pero el caso es que aunque no lo sepas, esas niñas desde pequeños, por el hecho de tener unos padres y unas madres gay o lesbianas o trans, pueden sufrir la discriminación de sus padres y de sus madres. Y esto se llama discriminación por asociación. Entonces, para proteger a esos niños y a esas niñas de esa discriminación, se les incluye para que todos los derechos contenidos en la ley de igualdad los protejan como si fueran ellos lesbianas, gays, bisexuales o transexuales, antes de saber si lo son o no, ¿vale? Luego, bueno, es muy importante la educación es fundamental. La inclusión en los planes educativos de la diversidad familiar, porque de lo que no se habla no existe. Hay que decirle a los niños y a las niñas desde que son pequeñitos que se pueden tener dos papás, dos mamás, un papá, una mamá, en fin, que la familia es muy rica y que no solamente es la familia tradicional. Y eso servirá para que los niños y las niñas, el día de mañana, o durante su desarrollo como personas, aprendan a respetar, a que hay diversidad en el mundo, ¿no? Y luego, bueno, pues que los documentos administrativos estén acordes con la diversidad familiar, porque hay veces que todavía pasa que a lo mejor van a pedir una beca o una matrícula y ponen el nombre del padre y el nombre de la madre. Pero bueno, si no hay madre o si no hay padre, que si son dos madres o son dos padres, eso también hay que arreglarlo porque eso también es discriminatorio. Y la legislación y la administración y la burocracia se tienen que adaptar a la realidad. Y la realidad es que, como ya he dicho, las familias homoparentales existen y tienen derechos, ¿vale? Y por último, pues impulsar nuevas formas de gestión de la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral, en la que se incluya el hecho de la diversidad familiar, en la que se hable de dos padres, dos madres, es decir, para que cuando un padre vaya a pedir conciliación porque tiene un hijo con otro señor, pues no le ponga pegas ni nada, esté incluido en ese plan. O al revés, una señora vaya a pedir una conciliación porque está casada o es pareja de otra señora y tiene su niño o su niña, pues para que nadie les ponga pegas. Básicamente, estas son las principales pautas de la ley de igualdad en lo que respecta a familias y en general esto es lo que puedo contar del marco jurídico tanto nacional como internacional en el tema de las familias, que afortunadamente ya vamos avanzando, pero todavía queda para la igualdad real, para que la gente asuma que las personas LGTBI también tenemos familia, también tenemos derecho a tener una familia y a que se nos respete nuestra familia. Pues nada, muchas gracias. En la familia, cuando nosotros salimos y dijimos que bueno, que es que no solo somos gays, sino somos gays, lesbianas, transexuales y tenemos familia, de alguna manera se empezó a ver al movimiento LGTB de otra manera. O sea, se empezó a ver de forma más amplia, ya no éramos solamente eso, sino que también éramos, pues bueno, entidades familiares con todo lo que conlleva.
con nuestros hijos, con nuestras familias, y había lesbianas, y había transexuales, y todos teníamos hijos. Y la importancia de eso, pues en España en concreto, nos asociamos, ya había otras asociaciones, y bueno, a partir de la ley del matrimonio, también nos impulsó a que nos reuniésemos, nos asociásemos y empezásemos sobre todo a defender nuestros derechos, porque además de esa ley necesitábamos también, había aspectos que todavía había que cubrir, que es sobre todo en ese momento, como el acceso a las técnicas de reproducción asistida de las personas LGTB. Sobre todo incluso ahora todavía quedan algunos aspectos que cubrir en España, puesto que para acceder a las técnicas de reproducción asistida, las mujeres les exigen, ahora todavía les exigen requisitos como estar casadas en ciertas comunidades o que haya una relación entre ellas, una serie de cosas que no debería ser así, que simplemente tendría que ser un acceso fácil. Y luego con los hombres a técnicas de reproducción asistida, como puede ser la gestación subrogada, simplemente no hay acceso, no es posible. Entonces todavía hay aspectos que tenemos que cubrir. A través de la ley se hizo en Europa una red de asociaciones de familia donde pusimos en común cuál era la asociación en cada uno de los países, cuál era la situación y cómo se vivía la familia dentro de la familia homoparental, dentro de las parejas de lesbianas y de gays y con personas transexuales, en Europa y cómo funcionaba. Y resulta que es muy diverso. Creamos NELFA, que es esta red de asociaciones de familia, y pertenezco también a NELFA, María perteneció también, ha sido nuestra presidenta hasta hace poco, además, la que lo conoce muy bien, casi mejor que yo. Lo haces muy bien. Y ahí en NELFA lo que vemos es la variedad y la diversidad de situaciones que hay. En España somos privilegiados, aunque nos quedan cosas que todavía hay que conseguir. La situación en Europa es muy distinta. Hay países en Europa donde simplemente no hay ley de matrimonio. O sea, tú no tienes un reconocimiento legal de la relación que tienes con tu marido. Pero es que ya la relación que tienes con tu hijo puede ser muy diversa, porque incluso tu hijo nunca llegue a ser tu hijo. Entonces esas situaciones son una situación de desamparo del menor. Ese menor no está protegido por dos adultos. Y además por los dos adultos que reconoce como padre. Y eso está pasando hoy en sitios no muy lejanos, está pasando en Italia y está pasando en sitios así, donde además de que ya es difícil encontrar la manera en la que puedes tener tu hijo, pero la encuentras, porque los italianos y las italianas están teniendo hijos de la misma manera que nosotros. Lo único, sus estados no lo reconocen. Pero es que además luego encuentras otros problemas, y es que yo que tengo una familia formada en España, estoy casado y tengo un hijo y ese hijo está reconocido por sus dos padres, puede que me vaya a un país, incluso dentro de la Comunidad Europea, que no reconozca ni mi matrimonio ni mi filiación. Y es que además eso va en contra de los acuerdos que tenemos firmados, el convenio de la Haya, que en teoría reconoce, es un convenio por el cual todos los estados que están adheridos al convenio de la Haya reconocen las paternidades de los otros países, pero las nuestras no. Llega un momento en el que tú te puedes ir a ciertos países que no lo reconozcan. Incluso hay situaciones en países como puede ser entre España e Inglaterra, que tenemos leyes de matrimonio y que se reconocen los hijos y las filiaciones. A veces las nuestras no las reconocen, porque para que una pareja de lesbianas, el Estado inglés o el Estado de Gran Bretaña reconozca a sus hijos, requiere una serie de condiciones, que la clínica en cuestión se haya registrado la inseminación de cierta forma, que son distintas a las formas que lo hacemos en España. Y si eres una pareja mixta, puede ocurrir que en España te reconozcan los hijos, pero en Inglaterra no. Ya no hablamos de países que no tienen una ley de matrimonio igualitario, no, hablamos de países que la tienen pero que son distintas. Si hablásemos de temas económicos o financieros, estoy seguro que la Unión Europea sería omnipresente y nos obligaría a todos a que tuviésemos una legislación homologada en todos los países. Sin embargo, en esto no. No me parece ni justo y al final son las cosas que vivimos nosotros, son nuestros hijos, es el día a día, las cosas que hacen felices a las personas al final. Entonces yo creo que es muy importante que la labor que pretendemos hacer en NELFA primero y luego en las asociaciones de cada uno de los países es luchar por estas cosas.
Además, desgraciadamente, la cosa no va mejor. O sea, es verdad que nosotros estamos aquí relativamente bien, no parece que haya cosas que vayan para atrás, pero es cierto que, bueno, que en los países del este pues hay un movimiento encabezado por Rusia, donde se discrimina a las personas LGTB de una manera brutal, como habéis podido ver, incluso con campos de concentración en sitios como en Chechenia, que no está tan lejos, que está ahí al lado, y que simplemente en esos países, incluso hace 10 años, la situación era muy distinta. En Rusia ha habido incluso asociaciones de familia, ha habido y las hay, ahora ocultas, pero que la situación de las personas LGTB hace 10 años en Rusia era bastante mejor de lo que es ahora. O sea, que es que sí que hay retrocesos. Esperemos que en España no lleguen, pero los hay. Y los protagonistas, por último, hablar de los protagonistas. Los protagonistas de todo esto son nuestros hijos. Efectivamente, me parece muy acertada la propuesta de ley en la que incluye como elementos de derecho a nuestros hijos. O sea, porque realmente nuestros hijos, independientemente de la orientación sexual que tengan, que luego a la hora de la verdad, pues es verdad que nuestros hijos crecen en una familia mucho más abierta. Es muy interesante ver cuál es su evolución y ver cuál es su orientación sexual y su identidad de género, porque es interesante. Pero independientemente de eso, de su identidad de género o de su orientación sexual, nuestros hijos e hijas muchas veces son discriminados, ya no solo en el colegio, el bullying, el famoso bullying. Nuestros hijos, un elemento más de bullying es el hecho de que sus padres, bueno, sean dos hombres o sean dos mujeres, o que tengan un padre transexual. Ese tipo de cosas, pues bueno, pues desgraciadamente pues las estamos sufriendo. Entonces, por todo esto, nuestra labor no ha terminado. Tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir luchando para que, ya no solo para que se reconozcan nuestros derechos, sino los nuestros, los de nuestros hijos, y que esa libertad de circulación que se supone que hay en Europa y dentro de la Comunidad Europea, esa libertad de circulación de personas, sea también una libertad de circulación sexual. Y bueno, una de las primeras cuestiones que podría empezar es haciendo una crítica a nivel mundial sobre el poco avance que hay en el tema de transexualidad. Nosotros podemos hablar de hombres gays, mujeres lesbianas, familias homoparentales, de todo este tipo de cosas, y que por supuesto todavía existe una lucha, que no necesariamente quiere decir que esté en pleno derecho la homosexualidad, ¿no? No es así con la transexualidad, y mucho menos hablar de transmaternidad o transpaternidad. Eso es, casi nadie sabe, ni entiende, ni peor lo ve en ejercicio, ¿no? Y bueno, lo que sí podría decir es que si yo fuera una trans española, empezaría por tumbar la ley que tienen aquí con respecto a la identidad de género, donde dice que nosotros estamos locas, para empezar, porque nos tratan como locas, como si fuera la patologización. Yo soy psicóloga y por eso justamente estudié psicología y estoy planificando hacer un proyecto con National Geographic para una investigación profunda que tiene que ver con la confusión entre sexo y género, que existe inclusive a partir de la propia OMS y la APA, y que estos manuales tratan a la transexualidad, o por lo menos al transgenerismo. Quizás la transexualidad sí, pero el transgenerismo como una patología, y no necesariamente lo es. Quizás Argentina superó la ley de identidad de género de España, allá las trans no son locas, pero sin embargo siguen siendo consideradas mujeres. Lo que sí puedo decir de Ecuador es que nosotros superamos las dos leyes y separamos dos propuestas legales que son el género y el sexo, dos categorías que el mundo en general las da por una sola, ¿sí? Nuestra propuesta de ley fue presentada, y con esto tengo que partir para hablar con el tema de la transmaternidad y transpaternidad, porque si no, no lo van a entender. Sobre todo desde la perspectiva y la óptica como nosotros lo hemos vivido en Ecuador, a partir del activismo, sobre todo desde nuestro propio núcleo familiar con Fernando, que es mi marido. Y es que nosotros presentamos una reforma a la ley del registro civil en materia de identidad de género, reconociendo primero que yo soy varón o varona o macha. O sea, yo no me creo mujer, ni así me haga la vagina más hermosa del mundo, yo sé que no voy a ser mujer. Y esto fue un conflicto muy fuerte que tuvimos en Ecuador con el movimiento trans, porque hay algunas que quieren pasar desapercibidas dentro del sistema social, y eso es válido, pero eso no quiere decir que hayamos el resto de personas trans que queramos ser invisibilizadas. Muchas trans queremos ser visibles, queremos
nos amamos, nos queremos, somos empoderadas y a partir de eso queremos, por supuesto, reivindicar nuestras luchas. Pero no podemos reivindicar nuestras luchas si nos invisibilizamos, si nos perdemos dentro de el general de un grupo poblacional como son las mujeres. En este sentido, separamos la propuesta de género y sexo. Yo me reconozco como una varona, una macha, pero públicamente mi género es femenino. Y a partir de eso presentamos las reformas de la Ley de Registro Civil. Y lo logramos. Desde el año 2012 hasta el 2016 fue una lucha consuetudinaria, terrible, horrible, horrorosa. Nos provocó rupturas dentro del movimiento trans, pero lo logramos. Y se aprobó la ley. El Estado me reconoce que yo nací biológicamente macha, pero públicamente tiene que tratarme en femenino con mi nombre femenino, mi género femenino. Le guste o no le guste a nadie, a la iglesia, a los evangélicos, a los fundamentalistas, a los moralistas, me tienen que tratar en femenino porque si no, por supuesto, hay acciones penales. Y a partir de esto, podría decir también que yo era y ahora sí puedo partir desde mi propia experiencia, yo era una trans como el común denominador, ¿no? Aquella trans que empieza su proceso de transición y que después quiere reunir dinero para justamente ajustarse a este sistema social que te dice que si tú tienes una cara y te vistes de forma femenina, entonces tienes que tener una vagina. O que si te ves como hombre, tienes rostro de hombre, tienes que tener un pene, un falo. Entonces, yo era ese tipo de trans, pero el activismo, el conocimiento del activismo, mi carrera de psicología me permitió, por supuesto, llegar a un punto de mi vida en que podía amar mi cuerpo y sobre todo mis genitales tal y cual están. Que incluso si hubiese pensado lo que pienso en este momento, quizás no hubiese hecho ningún cambio mayor en mi cuerpo. Hubiese llevado un proceso de transición saludable, sin intervención de hormonas, sin intervención quirúrgica y mucho menos, por supuesto que no lo he hecho, sin intervención, sin reasignación sexual. Es más, he llegado al punto de llegar a pensar que el tema de la reasignación sexual está tan, es mi concepto, por favor, es una teoría, es una hipótesis que por supuesto está sujeta a críticas, pero no quiere decir que sea lo legítimamente correcto, eso quiero aclarar, para por si acaso vaya a herir susceptibilidades. Pero yo, en mi experiencia, he llegado a comparar el tema de la reasignación sexual tan igual o mucho peor que lo que ocurrió con el tema de la lobotomía y Freeman alrededor de Estados Unidos. Que iba, si es que no sabían quién era Freeman, con el Freeman móvil por todo lugar, por todos los Estados Unidos, y con un cincel le separaba los lóbulos frontales a las personas que eran esquizofrénicos. Y por supuesto que quedaban peor, pues quedaban desconectados del mundo. Lo mismo pasa con el tema de la transexualidad desde mi óptica. La reasignación sexual es mutilarnos a nosotros sexualmente. Y lamentablemente, y hablo ahora sí con datos crudos, la gran mayoría de personas trans que se reasignan sexualmente, en una investigación que yo hice para mi titulación, cerca del 76% se arrepienten de haber superado. Quizás la ciencia no ha llegado a un momento de su proceso que o no hace un buen trabajo o al fin y al cabo, lamentablemente, no es lo necesariamente correcto acomodar un cuerpo a lo que dice la mente, sino más bien esta mente debería entender que este es su cuerpo y debe amarlo tal y cual es. Y ese es el punto de mi vida en el cual yo, por supuesto, lo superé. Con esto pude llegar a amarme a mí misma y, por supuesto, encontrar a una persona trans para poder amarlo como él, tal y cual es muy complicado. No hay muchos trans masculinos que se amen a partir de su propia genitalidad, porque todos también quieren ponerse un falo, quieren operarse y quieren hacer un sinnúmero de cambios como muchas trans femeninas. Entonces, mi círculo de visión con respecto a construir una familia y, por supuesto, amar a mi familia era muy complicado. Pero afortunadamente tuve la posibilidad de conocer a mi marido Fernando, él es venezolano, con otras condiciones distintas a la mía. Su familia nunca lo discriminó, en mi caso a mí me botaron de mi casa, hice trabajo sexual en la calle, me dediqué a hacer un pocotón de cosas. A diferencia de él, que fue aceptado dentro de su hogar, fue amado y a partir de eso empezó a amarse a sí mismo, con su proceso de transición, pero que al fin y al cabo nunca intervino sus genitales. Nos conocimos, nos gustamos, nos chateamos, al
primer día de chateo, así les digo, yo no ando con ningún tipo de rodeos. El primer día les dije que se viniera a Ecuador, que lo invitaba, que me encantaba cómo pensaba, porque en Ecuador los trans masculinos allá todos quieren ponerse un palo y piensan en cerveza, alcoholizarse, quieren fumar, no sé, cosas tan estereotipadas al punto machista, no masculino. Entonces, eso lamentablemente a mí me tenía asqueada y yo no podía cambiar ese proceso, tenía que cambiarlo un par a par, que era un trans masculino. Y de ese sentido lo invité a Ecuador y bueno, lo reconozco, también me gustaba y quería ver si es que podía pasar algo, ¿no? Él llegó a Ecuador, lo invité a nuestra organización y en efecto, a los pocos días empezamos a entablar una relación, nos conocimos, nos fue muy bien, al mes ella ya estaba embarazado, yo estaba en una conferencia en Honduras, en Tegucigalpa, hablando sobre avances de derechos humanos en Ecuador, y él me envía una foto de un test casero en donde decía que en efecto estaba embarazado. Entonces yo no lo podía creer porque primero para las personas transfemeninas se nos niega toda posibilidad de ejercer la transmaternidad, ¿no? Quizás un trans masculino puede ejercerla, quizás una mujer lesbiana puede ejercerla, quizás los hombres gays pueden ejercerla con algo de dinero, o sea, ni siquiera las personas trans podemos hablar de algo de dinero porque ni siquiera tenemos el nivel académico. La gran mayoría de las personas trans ni siquiera cumplen un nivel académico adecuado. Entonces estamos en el último escalón de toda la diversidad, sin mencionar a los compañeros intersexuales que ni siquiera aparecen en estos espacios. O sea, hay que analizar también ese tipo de problemas al interno de la comunidad LGBTI. En fin, entonces él quedó embarazado. Yo, como soy pública en Ecuador, yo lo publiqué en mi red de Facebook y eso pareció pólvora, todo el mundo se enteró, empezaron a entrevistarnos. Y nosotros vimos una oportunidad en ese momento de promover el tema de las familias diversas, la transmaternidad y la transpaternidad, ¿no? Por supuesto, Fernando es de su lado la transpaternidad. Y lo hicimos así, al principio recibimos ataques, la propia comunidad trans nos atacaba, decían que éramos enfermos, y esto es lo que quiero aclarar, nosotros somos una relación diversa dentro de lo diverso, ¿sí? Y debe ser respetado y tampoco somos un modelo a estandarizar. Somos un modelo de muchos modelos que quien quiere lo puede seguir y quien no está bien. Y lo aclaro porque siempre cuando he dado conferencias he olvidado decir esto, entonces ha habido de repente alguna compañera trans o un amigo o un familiar, entonces dice, tú debes de ser como ellos, y no necesariamente debes ser como nosotros. En fin, recibimos mucho ataque, decían que éramos enfermos, que yo en realidad sí era un hombre y que debía vestirme de hombre y él es una mujer porque se dejaba coger de mí, un sinnúmero de cosas horribles de la propia comunidad trans y LGBT en Ecuador. Incluso hasta en estos momentos nos atacan, pero ya hacemos caso omiso a ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces sabíamos que iba a pasar y era un momento justamente en el cual teníamos que analizar acerca de preservar nuestra privacidad y llevar nuestro estilo de vida como muchas familias han habido en Ecuador, porque a pesar de que fuimos la primera públicamente, hay atrás de nosotros, incluso conocemos a una niña de 20 años que fue el mismo proceso, es como que si fuera nuestro hijo, sino que sus padres trans femenina y trans masculino nunca lo hicieron público. Nosotros nos arriesgamos a eso, ¿no? A que la gente supiera, nos conociera, viera nuestro caso y a partir de ello la gente se cuestionara, entrara en debate y por supuesto se sensibilizara, los que quieran sensibilizarse. Y los que quieran atacarnos y destruirnos como lo han hecho, pues bienvenido sea, para eso estábamos preparados, ¿no? En fin, entonces, al fin y al cabo Fernando dio a luz, lo reservamos durante 3 meses, no queríamos saber nada de nadie. Hasta después ya lo hicimos público con la nueva ley también que conseguimos en Ecuador. El apellido materno se principalizó, en este caso el de Fernando. Nuestro hijo se llama Sununú Machado Rodríguez, aunque en otros países donde no existe este tipo de ley, como me consideran a mí como hombre, entonces, porque estamos hablando de categoría de sexo, no de género, por favor, si no diferenciamos sexo ni género, no vamos a entender las leyes en Ecuador. Entonces, nuestro hijo se hubiese llamado Sununú Rodríguez Machado. Pero con la ley la aprovechamos y ahora una pareja en Ecuador, inclusive hetero, puede llegar a un diálogo y no principalizar el apellido paterno como siempre ocurre, y este tema del sistema patriarcal que todo el mundo conocemos, por lo menos en Ecuador se está disolviendo legalmente, ahora las mujeres pueden preservar su apellido. En fin, eso es otra temática que tiene que ver con género. Y para concluir mi ponencia,
quería compartirles que la academia lamentablemente comete muchos errores, y tanto Fernando como yo, siendo activistas transfeministas, nos decíamos, esta es nuestra oportunidad de construir un nuevo modelo de familia. Y más allá de eso, decíamos, ahora sí vamos a ejercer una equidad dentro de la familia, los roles de comportamiento, democracia en la calle y en la cama, un sinnúmero de cosas, ¿no? Que suenan interesantes en el discurso, también en las protestas callejeras, pero que al fin y al cabo, y que también suenan interesantes en estos espacios, cuando hay, quizás viene gente que ni siquiera vive la realidad de lo que sucede dentro de una familia, ¿no? Y nosotros nos permitimos eso, ¿no? Porque entre Fernando y yo no estaba establecido hasta ese momento un rol de género masculinizado totalmente por parte de Fernando, ni feminizado totalmente de mi parte, porque yo ya nos habíamos deconstruido ese punto que no nos afectaba. Por último, hasta nos vestimos en alguna ocasión, él se puso un vestido mío y yo me puse un traje de frac, porque tanto nos atacaban en redes que volvamos a nuestros orígenes. Entonces, bueno, vamos a vestirnos y vamos a darles un gusto a toda esta gente odiadora. Nos tomamos en un estudio unas fotos espectaculares, él con un vestido precioso mío rosado y yo con un traje frac que tuve que alquilar porque Fernando no tenía ese tipo de... Él es muy deportista. Entonces, eso hicimos y lo difundimos en redes y le demostramos a la gente de aquí está la foto, ahí están, nosotros igual seguimos siendo trans. O sea, no se trata de la ropa, se trata del espíritu de la persona, en fin. Y bueno, en la realidad de nuestra familia, o sea, lamentablemente había que reconocer algo. Fernando, por lo menos los primeros días, tenía que estar dedicado a nuestro hijo. Me guste o no me guste. Yo no podía darle a amamantar, por más que quiera darle estas siliconas a mi hijo, porque o sea, tengo que ser racional, tengo que ser consciente de mi realidad, que yo puedo emular quizás un rol de comportamiento, incluso he exagerado desde mi principio de transfeminidad, en quizás avanzar a incorporarme cosas que realmente no necesito, quizás para darle gusto a la sociedad, porque esto es un deseo depositado de la sociedad, yo lo puedo reflexionar ahora. No es mi deseo, es el deseo de la sociedad que quería verme a mí vestida de femenina con una vagina y con tetas. O sea, es la respuesta de esta sociedad, no es mi respuesta. Que yo la interioricé y que creí que era mía. Y eso le pasa, puedo asegurar, a través del estudio que hice en Ecuador, al 76% de la población trans. Hablo de Ecuador, no hablo de otros países. Hablo a partir de un estudio que yo hice. Entonces, esa respuesta es la respuesta de la sociedad, no es mi respuesta. Entonces, por eso tampoco podía mentirme a mí misma y decir, bueno, yo voy a hacer como que voy a darle de lactar a mi hijo, porque no es así, no puedo hacerlo. Y sería mentirme a mí misma y seguirme mintiendo. Y lo mismo pasa con Fernando. Fernando, muchas veces lo dialogamos, tú no te vas a hacer el loco que no le vas a dar teta al bebé, tienes que darle teta. Tienes que darle el calostro, que es lo más importante en el momento del nacimiento de nuestro hijo. Te guste o no te guste. Pero afortunadamente no tuve que decírselo. Fernando era tan consciente de eso y estoy tan contenta de haberlo conocido que por supuesto estaba muy empoderado de su cuerpo y eso no le afectaba a su masculinidad, que le dio de lactar a nuestro hijo, por lo menos el primer mes. Pero aquí es donde vienen los problemas y vicisitudes dentro de nuestra construcción de familia. Me hubiese encantado a mí levantarme todas las noches, poder atender a mi hijo, pero no podía, porque tenía que hacerlo específicamente Fernando, porque él tenía que darle de lactar. Quizás podía darle un acompañamiento en ese momento, pero no podía encargarme como quisiera. Y por eso es que a partir de esto y otro tipo de cuestiones es que nos vimos que el tema de la equidad dentro de la familia y quizás dentro del ejercicio del núcleo familiar, de lo que se escucha en la academia sobre la equidad entre hombres y mujeres, se diluye, ¿sí? Luego de esto nos dimos cuenta en la educación de nuestro hijo. O sea, Fernando es demasiado pegado a nuestro hijo, quizás ay, no le puedo retar, no le puedo hacer esto, no le puedo llamar la atención. Quizás por el vínculo profundo que tiene con él, porque él llevó el estado de gestación, no lo llevé yo. Pero como yo no lo he llevado, y quizás por mi mente racional que responde a estudios científicos por parte de mi biología, de macha, no lo voy a negar, mi manera de pensar es mucho más racional que la de él, que es emocional. Nos guste o no nos guste, es así. Y hay estudios científicos, no es que me vengo a inventar o vengo a hablar de mis ideas explícitamente a base de ello, no. También tengo argumentos científicos. Entonces, con respecto a la educación de nuestro hijo, o sea, yo soy la que tengo que tener, como quien dice, la voz firme dentro de la relación, y es la parte emotiva.
que generalmente esta voz firme la cumple el hombre dentro del hogar y la mujer en la parte emotiva. El hombre es el que se convierte en el proveedor del hogar y la mujer es la que cuida en la casa al hijo, o el tema de la familia dentro del hogar, el ser ama doméstica. Fernando es un amo doméstico porque lamentablemente tiene que, por lo menos los primeros años de la vida de nuestro hijo, darle todo el cuidado que necesita. Claro, a mí me encantaría también hacerlo, pero no puedo, tengo que trabajar. O sea, aquí